Cordial saludo para todos. Em, Esta es la sexta sesión del curso de Introducción al Software CAD SpaceClim. Eh, Como se había pues planeado al principio, el curso va a tener tres sesiones asíncronas. Esta es la primera de las tres y en esta ocasión entonces vamos a ver digamos dos conceptos que nos ofrece el software o dos herramientas. Una es las dimensiones parametrizadas y la segunda son las selecciones nombradas. Las vamos pues a demostrar con dos ejemplos como lo hemos venido haciendo. Eh, Vamos a pasar entonces de una vez a el software. Yo ya lo tengo por acá abierto, entonces ustedes lo pueden pues abrir antes de comenzar. La idea es que yo les estaré mandando dos archivos. La idea es que ustedes lo puedan seguir pues al ritmo del video. Y la idea es pues que ustedes se puedan dar cuenta de cómo utilizar estas herramientas que vamos a ver hoy. Para empezar, entonces, una vez abierto el software, vamos a abrir acá en archivo el primer documento que vamos a utilizar o el primer archivo que vamos a utilizar. Vamos a abrir entonces el que está marcado con el número 1, se llama Keychain. Lo vamos a abrir. Listo. Entonces con este ejemplo vamos a ver qué son las dimensiones parametrizadas. Aquí podemos ver que este sólido, este modelo que tenemos acá es como una especie de válvula. Por acá adentro tenemos como unos resortes. Eh, pero vamos a centrarnos en las medidas que tiene esto. Entonces, como podemos ver, tenemos pues como un plano en esta parte y unas medidas. Lo de las medidas lo vamos a ver al final de este ejemplo. Entonces, por ahora vamos a esconder ese plano que está acá en la margen izquierda al final del árbol de diseño. Entonces lo vamos a esconder y vamos a empezar centrándonos en la parte izquierda de este modelo. Entonces me voy a acercar un poco a donde está la perforación. La voy a ver un poco desde la parte de arriba. Entonces las dimensiones parametrizadas nos permiten a nosotros cambiar o editar rápidamente el modelo que estemos estudiando para una simulación. Es decir, por ejemplo, la distancia que hay de esta pared a esta otra pared, para ver las distancias en un modelo, podemos ir a la pestaña Medir y activar la herramienta dentro del subgrupo Inspeccionar, que se llama Medir, y su tecla rápida es la tecla E en el teclado. Entonces podemos seleccionarla para medir dos superficies. Podemos seleccionar primero la primera con clic izquierdo y luego apretamos control y seleccionamos la otra. Entonces de esa manera podemos pues ver la distancia que el software o que tiene el modelo que nos dice el software. En este caso nos está diciendo que hay pues una distancia entre estas dos superficies de 6.75 milímetros. Entonces cuando yo creo una medida parametrizada o una dimensión parametrizada, yo puedo en la simulación, cuando esté utilizando pues los módulos de ANSYS, cambiar esta dimensión desde una tabla de parámetros del modelo sin necesidad de entrar acá y cambiarla, digamos, manualmente, digámoslo así, manualmente. Es decir, yo no tendría que abrir SpaceClim de nuevo y venir a cambiar esta medida si así lo quisiera. Por ejemplo, si yo quisiera una medida, esta cara más larga, yo no tendría que venir acá a extruir esta cara de nuevo y volver a cerrar y volver a abrir los módulos que tenga
para la simulación de nuevo. Entonces, ¿cómo creamos la dimensión parametrizada? Entonces, las dimensiones parametrizadas se crean a partir de las herramientas que tenemos acá en la pestaña Diseño, que son las principales para editar nuestros sólidos o nuestros diseños. Por ejemplo, vamos a ver con la herramienta Arrastrar. Entonces, si activamos Arrastrar y damos clic en esta superficie interna de la perforación, podemos ver que primero con clic izquierdo sostenido nosotros podemos pues, modificar como nosotros queramos ese diámetro, en este caso ese radio, perdón, digamos un radio de 1 y oprimo Enter, ¿cierto? Nosotros podemos modificar eso con arrastrar. Pero si se pueden dar cuenta, en esta parte aparece una P al ladito de la caja donde aparece el radio. Esa P es P de parámetro pues, del inglés, y de esta manera podemos crear esa dimensión parametrizada. Entonces, ¿qué es eso? Una vez seleccionamos la cara así como está, la cara interna, damos clic en esta dimensión, en este botón de P, que es de parámetro, y una vez la hayamos oprimido, el software nos dice aquí abajo que se ha creado el grupo 1. Entonces, para ver dónde se guardan esas dimensiones, damos escape en la herramienta, y en la margen izquierda, aquí en la parte inferior del árbol de trabajo, nos vamos a buscar la pestaña que dice grupos. Acá damos clic en esta pestaña, nosotros podemos ver que se creó un grupo y dice dimensiones guía. También es otro nombre que le pone el software a las dimensiones parametrizadas. Nos la pone pues en una carpeta desplegable según el símbolo que aparece ahí. Entonces vamos a dar clic en esa dimensión de grupo. Mire, una vez damos clic en este que se llama grupo 1, podemos ver que él nos selecciona o nos pone de nuevo en la herramienta con la que creamos esa dimensión. Mire que una vez le dimos clic, él nos puso en modo arrastrar, es decir, él recuerda esa medida y con qué se hizo. Esa medida entonces yo la puedo editar dando clic acá donde aparece la medida. En este caso es 1, por ejemplo, pongámoslo de 1.5 para ver cómo yo puedo cambiar eso. Entonces voy a escribir con el teclado 1.5, doy Enter y puedo ver cómo en el modelo ese diámetro aumentó o ese radio. Entonces esta medida, que se llama pues una dimensión guía o dimensión parametrizada, el software la guarda para los otros modelos de simulación que nos ofrece ANSYS. Y esto es para hacer lo que se llama estudios paramétricos. También vamos a mirar, por ejemplo, bueno, este grupo 1, yo le puedo cambiar el nombre, le doy clic derecho. Primero me salgo de la herramienta arrastrar con escape. Doy clic derecho y me voy a la opción que dice cambiar nombre. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, radio de perforación. ¿Cierto? Radio perforación, para pues saber a qué se refiere este grupo. Vamos a mirar de nuevo otra forma de sacar estas dimensiones. Entonces voy a orientar un poco el modelo de esta manera y vamos a suponer que yo quiero en esta ocasión, en vez de analizar el cambio, por ejemplo, o en vez de cambiar el radio de esta perforación, yo quiero, digamos, saber qué pasa si yo alargo esta cara, si yo extruyo esta cara en mi simulación. Entonces, para sacar
la dimensión parametrizada de esta cara, yo puedo volver, por ejemplo, a utilizar la opción arrastrar, porque yo voy a cambiar el largo de esta cara. Entonces utilizo de nuevo opción arrastrar, selecciono la cara de interés y en vez de crear otra selección como la creamos ahorita, vamos a utilizar esta opción que está en la margen izquierda, aquí en las opciones generales, que se llama regla. Entonces esta opción a nosotros nos permite crear una referencia. Miren, una vez yo le di clic, él nos está pidiendo una referencia, o sea que ubiquemos este puntico o esta esfera amarilla que nos aparece en la pantalla para empezar a extruir esa cara a partir de esa referencia. Entonces, digamos que yo quiero cambiar la longitud de esa cara con respecto a esta cara del modelo, ¿cierto? Entonces yo doy clic acá, un solo clic, y él me pone esa distancia la está midiendo entre esta cara y la cara que yo quiero extruir. Y miren que me pone pues la medida, es 6.75, y para convertirla en una dimensión parametrizada puedo de nuevo utilizar esta P. Miren que ahí me dice agregar como parámetro, o ya estando en la pestaña de grupos, aquí en el árbol de diseño, en la parte superior encuentro, digamos, esa misma opción que se llama crear parámetros. La forma corta de hacerlo es la combinación control más D, pero en este caso pues la vamos a crear, por ejemplo, de esta manera. Entonces doy clic acá y miren que él me creó otro grupo. Por ejemplo, vamos a llamar, no sé, distancia cara, la vamos a llamar así. Para ver entonces de qué se trata esta parametrización, esta dimensión parametrizada, yo doy clic de nuevo ahí y doy clic donde aparece la medida. En esta parte puedo entonces cambiar la longitud o extruir esta cara con respecto a esta otra. Por ejemplo, yo la quiero de 10 milímetros. Entonces yo escribo acá 10 milímetros, doy enter y esa cara va a ser de 10 milímetros con respecto a esta cara que elegimos al principio. Entonces yo de esta manera puedo pues utilizar estas dimensiones que yo quiera cambiar para un estudio paramétrico sin necesidad de volver acá al software y cambiarla de nuevo. Por ejemplo, para dar la última demostración, si le ponemos 20 milímetros, él nos va a extruir esa cara con la medida, de acuerdo a la medida que nosotros insertemos con respecto a esa referencia. Listo, entonces vamos a dar escape y vamos a demostrar, por ejemplo, qué pasa con un redondeo. Por ejemplo, yo quiero parametrizar un redondeo, es decir, estudiar qué pasa con un redondeo a distintas medidas de ese redondeo. Entonces, vamos a activar de nuevo la opción arrastrar. Activo de nuevo la opción arrastrar. Selecciono, por ejemplo, el borde de esta cara. Y miren que ya él no nos pone una medida al principio porque este borde no se ha redondeado todavía, y aquí en la parte izquierda tampoco nos da crear el parámetro. Eso quiere decir que debemos primero crear un redondeo para poder crear un parámetro a partir de ese redondeo. Entonces vamos a apretar la tecla espacio para que él nos deje poner un valor y vamos a ponerle 1 milímetro. Vamos a ver qué tan pequeño es. Listo, 1 milímetro. En este caso, cuando hacemos el redondeo de este borde, ahí sí nos aparece la cajita para cambiar los valores y ya nos aparece la P. Y también se nos activa pues la otra forma de crear el parámetro, que es este botón. Entonces, en este caso lo voy a crear con el botón P, que es lo mismo. La creo. Miren que se agrega otro grupo. Entonces ese grupo yo le puedo pues cambiar el nombre primero con clic derecho.
a poner radio redondeo. Y yo lo puedo, por ejemplo, entonces ir cambiando. Esta ya queda una medida parametrizada, por ejemplo, 1.5 milímetros. Vamos a ver qué pasa. Ahí cambia a 1.5, es un poco más grande el redondeo, por ejemplo, a 2 milímetros. Vamos a ver qué pasa con 2. Ya se va haciendo pues más grande el redondeo, ¿cierto? Entonces, ese redondeo al principio fue la referencia para crear la dimensión parametrizada. Entonces voy a dar acá escape y vamos a ver qué pasa con esas medidas que estaban ahora en ese plano. Entonces voy a de nuevo orientar el plano de esta manera. Me voy a estructura aquí en estas pestañas del árbol de diseño para ver los sólidos y voy a activar de nuevo este plano. Entonces aquí podemos pues notar varias cosas. Anteriormente nosotros habíamos visto que era posible hacer planos en este software abriendo aquí la pestaña archivo en el menú nuevo y nosotros podíamos crear dimensiones o hojas de dibujo con esta pestaña, pero también podemos pues crear dimensiones básicas posicionando un plano como lo ven acá. Este es el plano, este es un plano que se inserta pues con esta herramienta que está aquí de plano y nosotros con este plano, con respecto a este plano, nosotros podemos sacar dimensiones sin necesidad de abrir pues una hoja de dimensiones nueva. Por ejemplo, en la pestaña detalles, me voy a la pestaña detalles, acá están las herramientas para sacar las dimensiones de un modelo. Yo puedo activar la opción de dimensión y él me dice que primero cree un plano o que escoja un plano de referencia. Como ya está creado, yo lo escojo y él lo que interpreta es que sobre ese plano él va a crear las dimensiones. La herramienta, una vez escojamos el plano, ya queda lista para crear las dimensiones. Entonces, por ejemplo, para saber la dimensión de el largo de este cilindro, yo puedo seleccionar su borde inicial y su borde final y empezar pues a sacar las dimensiones que yo requiera, ¿cierto? Por acá, por ejemplo, podemos sacar el diámetro de esta perforación. Listo, vamos a dar escape. Entonces, para seguir o continuar con las dimensiones parametrizadas, vamos a ver qué pasa con estas dimensiones que ya fueron creadas previamente cuando extruimos, por ejemplo, una cara. Entonces vamos a diseño, vamos a activar de nuevo la herramienta arrastrar y vamos a seleccionar esta cara de la derecha. Miren que una vez la seleccionamos, estas medidas se les aparece como una estrella, una esfera con unas líneas alrededor. Esto indica que estas medidas van a cambiar de acuerdo a la adición que se le haga a mi modelo. Es decir, voy a arrastrar hacia la derecha con el mouse esta cara. Entonces, si pueden ver, las medidas que se están viendo afectadas por este cambio en el modelo están cambiando también. Por ejemplo, esta medida, como el largo total de este modelo, el ancho de este modelo o la longitud de este modelo, y también, por ejemplo, que es esta medida que se hace con respecto a esta cara. Entonces, de esta manera, pues yo puedo también, es como una forma de ver cómo están cambiando esas medidas. Yo lo puedo definir e ir cambiando mi modelo y ver cómo pues va cambiando sin necesidad de estar midiendo cada vez. Yo también puedo crear, por ejemplo, las dimensiones parametrizadas a partir de estas dimensiones que ya están. Por ejemplo, vamos a crear una dimensión parametrizada con esta medida que aparece acá, que es de las últimas al extremo derecho. Vamos de nuevo a la pestaña de grupos, acá debajo de la pestaña del árbol de diseño, esta pestaña de grupos. Aquí tenemos los tres que ya habíamos creado. Para crear, por ejemplo,
un parámetro a partir de esta medida, nosotros simplemente tenemos que dar clic sobre ella. Damos clic sobre ella. Y miren que ya acá arriba tenemos que dar clic en la estrellita. Yo le di clic como por fuera, por eso me sacó. Con arrastrar activado volvemos a seleccionar esta cara para que nos aparezcan como esas estrellas al lado de las medidas, y seleccionamos es la estrella. ¿Para qué? Para que nos saque, digamos, el cuadrito para poderla editar. Mire que en este caso no nos aparece la P, pero yo puedo editar. Voy a tratarlo otra vez. Esta vez al parecer no me está dejando. Voy a tratar de ponerlo de nuevo. Bueno, al parecer no me dejaba crear la dimensión parametrizada porque estaba como seleccionando esta notación. Entonces, para retomar de nuevo, activamos otra vez arrastrar, seleccionamos esta cara que es la que queremos modificar, y por ejemplo vamos a trabajar a crear una dimensión parametrizada a partir de esta medida. Entonces, para ello hacemos clic en la estrellita para que nos aparezca este cuadro para modificarla, y nos vamos a la izquierda a crear parámetro. Entonces damos un clic por fuera acá en esta barrita para que se nos active esta opción. Una vez activa, ella recuerda lo que yo había seleccionado. Miren que ella la recuerda ahí, esos 20, y doy crear parámetro. Y ahora sí podemos ponerle un nombre cualquiera de eso, por ejemplo longitud, y podemos pues editarla. Por ejemplo, vamos a poner un valor de 30 milímetros, damos enter, y podemos ver pues que tanto esta medida como esta, las cuales se ven afectadas o que están fueron puestas en base a esta cara, cambiaron. Entonces estas son pues como maneras de crear estos grupos de dimensiones parametrizadas. Son muy útiles cuando necesitamos saber qué pasa con el cambio en la geometría. Entonces, para recapitular, habíamos creado una de el radio de una perforación. Nosotros la podríamos pues cambiar. Podríamos también cambiar la distancia de esta cara con respecto a esta cara con respecto a esta cara. Miren que él nos pone la regla o la medida de dónde a dónde va. También creamos el radio de este borde o el redondeo de este borde, y esta longitud de esta cara del extremo derecho. Entonces todas estas medidas van a estar guardadas para el modelo, y se van a recordar en los modelos de simulación que nosotros entremos a utilizar. Es una manera muy útil para hacer estos análisis paramétricos. Entonces con esto nos queda entonces ver para qué es esta otra opción que se llama crear selección nombrada. Para demostrar el funcionamiento de esta otra, vamos a abrir el segundo ejercicio, que es un ejercicio donde vamos a poner en práctica lo que aprendimos en sesiones pasadas también, y vamos a crear las selecciones nombradas para ese caso. Entonces vamos a archivo, vamos a abrir, y vamos a abrir el segundo archivo que se llama turbocharger. Si no les aparece cuando le den a abrir en la carpeta que lo tengan guardado, vamos acá donde dice o esta pestaña que es para seleccionar los tipos de archivos, y nos aseguramos que esté marcada para todos los archivos. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente por defecto viene
viene marcado con el archivo de SpaceClim. Yo estoy buscando para poderles mostrar, por ejemplo, este es el archivo de SpaceClim. Entonces, simplemente no les aparece nada si están con otro archivo, con otro tipo de archivo. Entonces, hay que asegurarnos de que esté todo, que esté todos los archivos acá marcado para que podamos pues ver el archivo que queremos abrir, que es el 2, se llama Turbocharger. Entonces seleccionamos, le damos a abrir. Él se va a demorar un poco más de lo normal porque es un archivo pues que es neutro, es un archivo de tipo neutro, entonces él carga pues, él lo genera dentro del programa. Entonces vamos acá a la estructura del árbol de diseño para ver los sólidos y qué tenemos aquí. Entonces nosotros tenemos acá, hay varias cosas. Para empezar, esto se podría decir que es una turbobomba. ¿Qué es una turbobomba? Una turbobomba es un dispositivo que por medio, por ejemplo, de una turbina, esta sería la turbina y esta sería la bomba hidráulica, funcionan las dos al mismo tiempo. Es decir, digamos que por acá está entrando agua, ¿cierto? Por acá está entrando agua y ese trabajo que posee el agua o esa energía que posee el agua, esta turbina la está convirtiendo en trabajo por medio de este impulsor que está acá, ¿cierto? Aquí podemos pues, ver el impulsor, el sólido del impulsor o los álabes de la turbina. Y por esta parte estaría pues saliendo esa agua. Ese trabajo que esa turbina está convirtiendo lo está depositando en el eje que tiene estos álabes, ¿cierto? Y ese eje está conectado al impulsor que hay al otro lado, pero para la bomba. Entonces, eso es como para que nos demos una idea con lo que estaremos pues trabajando en este ejemplo, ¿cierto? La segunda situación es que si podemos ver en el árbol de diseño tenemos varios sólidos, pero tenemos una superficie y esa superficie es como la carcasa o la voluta de esta turbina. Entonces, como había pues dicho anteriormente, vamos a utilizar algunas herramientas que ya habíamos utilizado para pues demostrar lo de las selecciones nombradas en este ejercicio, que es pues muy sencillo, ya lo vamos a ver. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es solidificar esta superficie. Mire que yo la selecciono, él me dice que es todas estas superficies que no han sido solidificadas. Entonces, si recordamos, para hacer eso, nos vamos a la pestaña de reparar y vamos a usar las opciones que tiene el subgrupo de solidificar. Si nosotros no sabemos con qué tipo de problema estamos lidiando, tratando de solucionar, podemos ir activando cada una de ellas. Por ejemplo, en este momento activé la herramienta unir. El software me dice que no se encontró ningún digamos, error para corregir. Entonces sigo activando las demás. Espacios. Dice que no se encontró ninguna área acá en la parte inferior. Entonces sigo con esta última que se llama caras faltantes. Entonces una vez la selecciono, miren que le encontró un área y para ver dónde está esa área, yo le doy acá zoom para ajustar, para ver dónde está el problema. Entonces miren que él me acerca a donde está el problema y pues resulta que para este modelo falta una cara, entonces por eso no estaba solidificado. Entonces para generar esa cara podemos pues confirmar acá la operación con el chulo verde. Confirmamos la operación, lo que hace es rellenar esta cara faltante y el resultado es la solidificación pues de esta voluta de la turbina. Acá la podemos ver, quedó con el nombre de Surface, pero es un sólido. Entonces, miren que si prestamos un poco de atención
a esta parte, a este anillo que tiene el modelo, se ve que hay se ve algo raro ahí, como unas superficies que pertenecen a esta bomba, pero que se están como intercalando con este otro sólido. Entonces eso es un indicador de que algo anda mal pues en el sólido. Y miren, si prestamos pues atención a la otra parte de este anillo, podemos ver que hay un hueco. Miren, si acercamos un poco podemos ver que hay un hueco. Listo. Entonces esto es en el ejemplo, esto se hace pues a propósito para demostrar pues cómo podríamos nosotros solucionar este problema. Entonces, ¿qué problema nos generaría eso? Pues primero, esto es una interferencia, ya lo vamos a ver, es una interferencia y puede causar errores para sacar el volumen de control. Esa es la tercera cosa que vamos a hacer, sacar el volumen de control para recordar de nuevo esa herramienta de este modelo para generar las selecciones nombradas. Entonces, esto nos podría presentar pues problemas a la hora de sacar ese volumen de control. Y igualmente este espacio también nos puede presentar problemas porque ya vamos a ver, este espacio es como si el agua se pudiera salir por aquí. O sea, si nosotros asumimos que esto es una turbina hidráulica, ese volumen de control que nosotros crearíamos no se estaría confinando entre este volumen, sino que se estaría saliendo para las otras superficies. Entonces, para analizar y tener una mejor vista de ello, vamos a crear una sección transversal en el eje Z, en este eje azul. Entonces, para ello vamos acá a la pestaña Diseño, en este subgrupo de modo, activamos esta herramienta que se llama sección transversal y nos posamos sin dar clic todavía en el eje Z. Una vez estemos ahí posicionados, damos clic para ver la sección transversal. Damos clic acá en el eje Z para ponerlo en una vista dos-dimensional, 2D, y vamos a analizar entonces lo que veíamos allá afuera. Entonces lo voy a posicionar un poco en esta parte de arriba para ver la primera parte de la interferencia. Entonces miren que el sólido, este sólido morado, se ve que está hasta por acá. Hasta este punto dentro del sólido verde. Entonces eso es lo que se llama una interferencia, ¿cierto? Y lo segundo que habíamos notado era este espacio. Miren, ahí se ve el espacio. Vamos a ver someramente dónde estaría este fluido. Entonces miren que el fluido, hablando para la turbina que sería el sólido amarillo, entraría por esta cavidad. Él haría mover este eje a través de los álabes, a través de los álabes de la turbina, y saldría por esta cavidad. Ese movimiento entonces se transmite a través del eje para el impulsor de esta bomba. Entonces esta bomba pues bombearía un fluido que estaría pues aquí adentro. Su entrada estaría acá, o la succión de la bomba estaría en esta parte, y la salida estaría pues acá arriba, ¿cierto? Entonces nosotros ahorita tenemos que preocuparnos por solucionar estos dos problemas. Entonces vamos a enfocarnos en solucionar este espacio primero. Entonces para solucionar este espacio nosotros podríamos proceder con las herramientas que habíamos visto de ensamble. Entonces vamos a ir a la pestaña de ensamble o ensamblaje y vamos a utilizar la herramienta alinear. Nosotros, ¿qué queremos alinear? Queremos alinear este borde del sólido verde con el borde del sólido amarillo. Cuando uno está en modo sección transversal, como estamos ahorita en este momento, nosotros los bordes en este modo de sección transversal son caras. Son de hecho caras. Entonces por eso nosotros podemos utilizar esta opción de alinear. Entonces para ello vamos a activarla. Activamos la herramienta alinear y vamos a seleccionar primero la cara que queremos mover.
En este caso estoy pues seleccionando el borde, pero ese borde el software lo considera como una cara. Entonces voy a seleccionar este borde y él me pide que seleccione otra referencia para alinear. Entonces voy a seleccionar, ahí acerqué un poco, voy a seleccionar el borde de este sólido amarillo y voy a ver que ese espacio, digamos, lo pude cerrar, ¿cierto? Sin afectar otras partes del diseño, porque solo moví este sólido verde. Vamos entonces ya ahora vamos a dar escape con el teclado para salirnos de la herramienta y vamos a ver en este caso este problema que es la interferencia. Entonces, como nosotros sabemos hay interferencias en el modelo, vamos a alejar un poco el modelo para, digamos, verlo de una manera más completa, más alejada, y vamos a irnos a la pestaña reparar. Perdón, a la pestaña preparar. En la pestaña preparar podemos ver una herramienta que se llama interferencia. Entonces esta interferencia, miren, dice detecta y corrige cuerpos en interferencia. Ya habíamos dicho que una interferencia es cuando dos cuerpos superponen de esta manera, cuando un sólido está dentro de otro sólido. Activemos esa herramienta a ver qué nos dice el software. La activamos. Él escanea como todo lo que tengamos, todos los sólidos que tengamos para descartar si hay interferencias o no. Y miren que él nos está diciendo que se encontraron dos áreas. Acá arriba también lo podemos ver, dos regiones de interferencia. Y miren que no solo es lo que habíamos visto al principio, solo por detalle, que es esta franja roja que está acá, sino que también hay interferencia con algunas partes de estos álabes con las paredes de esta voluta. Miren que están en rojo. Pero solo la activamos para comprobar que efectivamente sí había interferencia, pero no la vamos a corregir automáticamente o con esta herramienta, debido a que en ciertas ocasiones a nosotros nos conviene o es conveniente conservar los sólidos como están. Es decir, si yo llegara a aplicar esta herramienta, él probablemente me hubiera cortado todo este sólido que está acá, me refiero al sólido pues verde, o viceversa, me podría haber cortado parte del sólido rosado o morado que está acá, y también parte de estos sólidos que también están en interferencia. Entonces yo en ciertas ocasiones yo no quiero eso. Entonces vamos a dar escape de nuevo y vamos a arreglarlo similarmente como lo arreglamos con el espacio, con la herramienta alinear. Entonces nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos trasladar todo este sólido rosado o morado hasta este borde, ¿cierto? Hasta este borde que pertenece al sólido verde. Entonces vamos a utilizar de nuevo la herramienta alinear, nos vamos para ensamblaje, la pestaña ensamblaje, seleccionamos alinear y selecciono primero el sólido que voy a mover. Entonces yo quiero mover el rosado, selecciono el borde rosado hasta el borde verde y selecciono este borde verde, doy clic. Una vez lo haga, entonces podemos ver que él se está trasladando hasta donde yo le dije, y de esa manera pues hemos resuelto los dos problemas que teníamos antes de extraer el volumen. Vamos a comprobarlo de nuevo yendo a la pestaña preparar y le damos en interferencia. En este punto el software no nos debería sacar ninguna, digamos, error o ninguna interferencia, debido a que ya la habíamos corregido. Miren, el software nos dice que no se encontró ninguna área. Entonces con esta herramienta pues podríamos comprobar que ya estamos listos para sacar el volumen de control o el fluido que estaría llenando todas estas cavidades. ¿Cuáles cavidades? Por ejemplo, el fluido estaría entrando en esta cavidad, toda esta es cavidad, todo esto son cavidades, esto es cavidad hasta este punto. Recuerden que los sólidos se representan de esta manera con colores, con líneas diagonales, y lo que no es espacio. Entonces nosotros vamos a sacar
ese espacio, ese volumen de control. Podemos acá mirar que ese volumen llegaría hasta acá, porque esto es voy a rotar un poco el modelo. Esta parte morada o azul oscuro es el eje, es decir, por aquí no fluiría agua. Esto es como un sello, cuerpo aquí rosado es como un sello, e igualmente pasa para el lado de la bomba, perdón, de la turbina. El sello sería esta parte, este sólido verde, y solo estaría pues el eje que conectaría los dos impulsores de la turbina y de la bomba. Entonces me voy a salir yendo a diseño, doy modo 3D para salirme de la sección transversal, y ahora sí vamos a crear el volumen de control, a extraerlo. Entonces, si recordamos, vamos a preparar, pestaña preparar, y vamos a utilizar extracción de volumen porque se trata de fluidos internos, ¿cierto? Vamos a activarlo. Vamos a utilizar el segundo modo de la herramienta, que es seleccionar los bordes, delimitar el fluido con los bordes. Entonces nosotros tenemos que sacar dos volúmenes de control, uno que pertenece a la bomba y otro que pertenece a la turbina. Vamos a empezar, por ejemplo, por la turbina. Entonces vamos a delimitar dónde está confinado ese volumen, es decir, el líquido o el fluido. Ese fluido estaría confinado en estos bordes, ¿cierto? Selecciono uno de los dos, pueden ser o los dos con control. Seleccionamos los dos con control. Voy a seleccionar también esta otra salida, que es por donde el fluido estaría saliendo, ¿cierto? Este otro borde. Una vez esté, digamos, seleccionado los límites donde va a estar ese volumen, activo esta herramienta de seleccionar cara raíz y selecciono una cara interna, como habíamos pues visto en secciones anteriores. Voy a seleccionar esta y voy a comprobar con esta herramienta de vista previa de caras interiores para comprobar si la extracción de volumen se va a hacer correctamente. Nosotros deberíamos ver pintado en rojo solamente las caras internas que estaría tocando ese fluido. Entonces, como podemos ver, el fluido estaría tocando todas estas paredes de esta tubería que entra, más las paredes del impulsor o de los álabes, y su límite sería este borde que nosotros señalamos. Entonces ahí está bien. Entonces confirmamos la operación con el chulo verde y deberíamos obtener un componente que se llame volumen dentro del árbol de diseño. Acá está. Damos escape para salirnos de la herramienta y acá está pues este fluido. Ahora vamos a ver una sección transversal una vez creamos este otro. Bueno, vamos a crear de la misma forma el volumen de control para la bomba. Entonces activamos extracción de volumen, activamos el modo para seleccionar los bordes, selecciono esta parte, este borde interno de esta salida de la bomba y selecciono este borde interno de la entrada de la bomba. Selecciono de nuevo el modo de la herramienta para seleccionar cara raíz, selecciono una cara interna, por ejemplo esta, y vamos a ver de nuevo con esta vista previa de caras interiores para ver si en rojo están solamente las caras interiores y no las externas. Esperamos que él cargue. Vamos a ver si es así. Miren que acá adentro está todo pintado con rojo lo que está tocando el fluido. Acá podemos ver los álabes del impulsor y también pues podemos ver pintado en rojo lo que es las caras de la voluta y de la tubería de salida, de descarga. Entonces ahí está bien, confirmamos la operación con completar, esperamos a que genere el volumen y una vez hecho esto vamos a dar escape y vamos a ver de nuevo una sección transversal. Entonces vamos a diseño,
activamos el modo sección y seleccionamos el eje Z. Listo. Seleccionamos de nuevo acá el eje Z en la parte inferior izquierda para verlo en modo 2D. Y miren, ¿qué es lo que hizo? Extrajo el volumen, por ejemplo, interno de la bomba. Miren que lo que confina el volumen de esta bomba es el sólido rosado y el impulsor, que tiene un color naranja. Este que es como el mismo, este eje que es el mismo color de este, pues también es un sólido, sino que está del mismo color, pero este eje es el sólido. Pero miren, si escondemos el volumen que vemos acá, perdón, este volumen de la bomba, que es el de abajo, en el árbol que creamos de último, miren que si lo activamos y si lo escondemos y lo volvemos a activar, miren que de esta manera nosotros podemos ver que estaría ocupando el agua, qué volumen estaría ocupando el agua en este caso. Miren, aquí podemos ver pues ese volumen de control, y similarmente podemos verlo también para el lado de la turbina, que la carcasa es el sólido amarillo, es el primero que creamos, entonces vamos a esconderlo y activarlo de nuevo para ver ese volumen de control generado. Entonces, una vez hecho esto, salgamos de nuevo otra vez al modo 3D con esta opción modo 3D. Y ahora sí vamos a crear esas selecciones nombradas, que es como ya la última parte de la demostración de esta sesión. Entonces vamos a esconder todos los sólidos, seleccionándolos acá con Shift. Primero selecciono el sólido de arriba, lo selecciono, luego aprieto Shift y selecciono el último para seleccionarlos todos, y escondo el primero para quitarlos todos, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos pues los volúmenes de control de la turbina, que es este, y de la bomba, que es este. Entonces, ¿qué es una selección nombrada? Una selección nombrada es necesaria. Bueno, primero, ¿qué es? Simplemente es darle un nombre a una superficie, a un borde o a un sólido completo. ¿Para qué? Para cuando nosotros estemos en un módulo de simulación, sea más fácil identificar, por ejemplo, cuál sería la entrada de este fluido, cuál sería la salida, cuál sería, por ejemplo, la entrada de este, que sería esta, y cuál sería la salida, ¿cierto? Y para otras situaciones más dentro de los módulos de simulación, para crear la malla y muchas otras opciones, las selecciones nombradas son de extrema importancia. Entonces para crearlas, vamos de nuevo a la pestaña grupos, aquí debajo de la pestaña del árbol de diseño, vamos a grupos. Y miren que para crear acá no hay nada, ¿cierto? No hemos creado nada. Si recordamos, acá está la opción para crear los parámetros, que ya lo vimos. Y esta es la opción para crear las selecciones nombradas. Acá lo ponen con las letras NS, que viene del inglés de Name Selections. Entonces, para crear una selección nombrada, solo basta con seleccionar esa superficie que yo quiero nombrar. Entonces, por ejemplo, vamos a crear las selecciones nombradas de la bomba, ¿cierto? Entonces, para empezar, yo puedo seleccionar, esta va a ser la entrada a la bomba, por donde va a estar entrando el fluido a la bomba. Entonces yo la selecciono y miren que ya se me activa la opción para crear la selección nombrada. Entonces la activo y miren que aparece similar a como aparecían las dimensiones parametrizadas, solo que en este caso son selecciones nombradas, y vamos a cambiarle, por ejemplo, el nombre. Vamos a ponerle entrada bomba. Entonces ya con eso sabemos que esa es la entrada. Damos clic en un espacio en blanco para demostrar lo siguiente. Damos clic de nuevo en la selección nombrada que hicimos y él nos va a indicar cuál superficie seleccionamos y cuál nombramos.
Aparte, en la parte inferior derecha también nos dice que tenemos seleccionado, porque pudimos haber seleccionado más de una cara en este caso, y nos está diciendo pues acá que tenemos seleccionado. También, por ejemplo, deberíamos crear la salida de esa bomba, seleccionando esta cara y yendo acá a crear selección nombrada. Su atajo es control G en el teclado. Entonces activo acá crear selección nombrada. La voy a llamar salida bomba, por ejemplo. Enter. Y si le doy clic, puedo ver pues que es seleccionado. Aparte de nombrar, por ejemplo, superficies, que es lo más común, en ciertas ocasiones también es necesario nombrar todo el sólido completo, por ejemplo, todo el volumen de control. Entonces, para ello, hago una selección de caja y selecciono todo este sólido. En este caso, me aseguro de que sí esté seleccionado todo y que aquí abajo aparezca un cuerpo, que sí esté seleccionando todo el cuerpo y no algunas superficies. Una vez seleccionado todo el cuerpo, me vengo acá a crear selección nombrada y esto ya es, voy a llamarlo por ejemplo volumen control de bomba. Este es diferente a las demás porque este es un sólido completo, a diferencia de las demás que son solo superficies. Miren, yo voy cambiando acá la selección, estas son superficies, mientras que este es todo el sólido. Similarmente, entonces podemos hacer lo mismo para la turbina. Entonces, por ejemplo, esta turbina, la entrada de esta turbina sería esta. Entonces yo la selecciono, doy crear selección nombrada y yo escribo, la puedo nombrar entrada turbina, doy enter y ahí quedó la selección nombrada. Y por último vamos a crear la selección nombrada de salida. Selecciono esa superficie, creo la selección nombrada y la nombro. Entonces salida turbina. Entonces de esta manera es pues muy simple. Es la manera de crear las selecciones nombradas dentro del software SpaceClaim para los que tengan pues necesidad de resolver pues estos problemas físicos en los solucionadores que ofrece ANSYS. Eso sería pues todo por esta sesión. Muchas gracias por la atención.